En este punto vamos a hacer referencia a los sistemas que conforman los sentidos presentes en los animales domésticos, llamados órganos de los sentidos, y la rama de la anatomía que se encarga del estudio de estos sentidos y de esos órganos recibe el nombre de estesiología. Tenemos que en el caso de los animales domésticos, nuestras 5 especies básicas, todas van a presentar sentido de la vista con algunas diferencias anatómicas según el hábito de ese animal, como por ejemplo observamos a los felinos mucho más activos en la noche en comparación con los equinos y los bovinos. Con el sentido del gusto vamos a hacer referencia a elementos que se encuentran presentes en la cavidad bucal, pero que al igual que en la vista se encuentran desarrollados o están presentes en un nivel mayor en comparación con algunas especies. El sentido del olfato, el tacto y la audición también están presentes. Comenzamos con los elementos centrales que procesan todos los sentidos. Comenzamos haciendo referencia a que cada uno de los sentidos va a presentar células especializadas en percibir, en captar un estímulo o una sensación y transmitirla. En ese tejido recibe el nombre de neuroepitelio. La vía de conducción del estímulo generalmente son nervios con nombres propios de acuerdo a la sensación que lleven. Por ejemplo, tenemos en el caso del tacto que el neuroepitelio está constituido por corpúsculos cutáneos y la vía de conducción desde el punto donde se percibe el estímulo hasta el elemento responsable de procesar y producir una respuesta serían los nervios cutáneos. En el caso del olfato, la mucosa olfatoria, ubicada en los cornetes etmoidales, es el neuroepitelio responsable de la captación y el nervio olfatorio el responsable de la conducción. En la audición tenemos al órgano de Corti como elemento responsable de captar y el nervio vestíbulo coclear en la conducción. La visión es la retina, el elemento anatómico principal en captar y el nervio óptico el conductor. En cuanto a gusto, tenemos los botones gustativos que se encuentran dentro de las papilas y es uno de los más complejos en cuanto a la conducción porque el nervio glosofaríngeo, el nervio vago, el nervio facial, nervios linguales, que son ramas de algunos otros nervios de mayor importancia, son los responsables de la conducción. Esto le confiere al sentido del gusto uno de los sentidos mucho más desarrollados en algunas especies, aunque podemos hacer referencia que en el caso de las galliformes, las aves, son las que menos desarrollado lo tienen. Cuando hablamos de ojo, les mencioné anteriormente que vamos a encontrar algunas especies que van a captar, a percibir visión mejor o se van a manejar en diferentes momentos del día, tanto diurnos como nocturnos, y eso es por su adaptación a aprovechar o a poder utilizar su visión con poca luz. El elemento anatómico externo que permite vehiculizar los estímulos visuales es la luz. Así tenemos entonces que el globo ocular y su posición anatómica le va a conferir a las especies domésticas algunas particularidades como la visión monoocular y la visión binocular. La visión monoocular nos hace referencia a que todo el campo visual se encuentra unido hasta cierto punto. En esta ilustración observamos como un bovino tiene un campo visual en verde que se comunica en algunos puntos, ¿verdad? Esto es una visión mono, un solo campo visual, donde podemos hacer referencia a puntos ciegos.
De frente tienen un punto ciego. Muy cerca de su cráneo hay otro punto ciego. En la región caudal también. Bien, más sin embargo, su visión monocular se concentra en un solo campo. En el caso de la visión binocular, tomamos como referencia en estas ilustraciones a los felinos, donde la posición de sus ojos les permite que un ojo perciba, capte, observe un campo. El otro ojo observa, mira y capta el otro ojo. Y en el centro, por la posición frontal de los dos ojos, tenemos el área de matidez absoluta, el área donde ellos perciben completamente. Más sin embargo, observamos la diferenciación de dos áreas binoculares y monoculares también. Vamos a describir los elementos anatómicos que conforman a ese órgano captador del estímulo luminoso, el ojo. Comenzamos con lo más externo, y son las capas, también llamadas túnicas. La túnica más externa o fibrosa, la túnica media, caracterizada por su vascularización, también recibe el nombre de uvea, y la tercera, la capa más interna o retina. Estos son nombres amplios, generales, macroscópicos. Después tenemos otros elementos relacionados con el ojo que corresponden a los medios, que son sustancias no sólidas, elementos no sólidos, como por ejemplo los humores. En este punto tenemos una que es semisólida, rígida, llamada la córnea. ¿Por qué se engloba en este grupo? Por su apariencia transparente. El humor acuoso, que se encuentra ocupando estas cavidades, estos espacios que están separados allí. El cristalino, este es circular, y el humor vítreo, que corresponde a ese líquido que separa al cristalino de la cavidad subsecuente. En cuanto a cavidades o cámaras del ojo, tenemos la cámara anterior, la cámara posterior y la cámara vítrea, esta que está aquí. La córnea y la esclerótica corresponden a estas capas más externas. Lo que vemos en lo blanco del ojo corresponde a la esclerótica. Y lo central, la córnea. En el caso de la capa media, nosotros vamos a hacer referencia a la presencia de unos elementos anatómicos que le permiten al animal, según la presencia y la cantidad en la que se encuentren, le confieren al animal especificidad a la hora de la visión, que puedan observar colores, que puedan observar con nitidez, que puedan observar o tener visión nocturna. Bien, vamos a comenzar a describir algunos elementos que confluyen para que eso sea. Y también en cuanto a la apariencia externa, en cuanto a color de ojos. Tenemos al coroides o tapetum, que es un elemento anatómico importante. El cuerpo ciliar o cristalino y el iris o la pupila, que corresponde a ese elemento que le confiere el color a cada uno de los ojos. De las capas más internas o fondo de ojo, vamos a hacer referencia a la retina. En el caso de la retina, encontramos que tiene algunas particularidades anatómicas, como por ejemplo, el lugar del ojo más irrigado, el que presenta más ramas venosas. Tenemos el disco óptico, la mancha amarilla o mácula y la ora serrata. En el caso de la retina,
nosotros encontramos también la presencia del nervio óptico, el lugar donde ingresa al globo ocular el nervio óptico. Ella tiene dentro de sus componentes celulares elementos especializados en la captación de los estímulos luminosos. Tenemos, por ejemplo, las células fotosensibles, que son los conos y los bastones, y cada uno de ellos con una misión. Los bastones son sensibles a la luz y perciben la gama de grises. Son los más activos durante la visión nocturna. Por ende, y anatómicamente hablando, sabemos que los caninos y los felinos son las especies domésticas que cuentan con mayor cantidad de bastones a nivel de su retina. En comparación con las galliformes, que no son nada activas de noche, y entonces podemos asumir que la cantidad de bastones presentes en el ojo de la galliforme es menor en comparación con las otras especies. En el caso de los conos, tenemos que son un grupo de células que son poco sensibles a la luz, pero que permiten percibir la gama de colores. Son más activos durante la visión diurna. También tenemos que en el caso del ojo y su inervación, vamos a encontrar que existen una mayor cantidad de neuronas bipolares. En el caso de la bipolaridad de las neuronas, recuérdense que es una neurona capacitada para conducir impulsos nerviosos en un sentido o en otro. En cuanto a las células ganglionares, estas están conformadas principalmente por el nervio óptico, que es el principal inervador y transmisor de estímulos. Aquí observamos un fondo de ojo, observen cómo se ve la retina, los vasos sanguíneos que la conforman, el punto anatómico donde emerge el nervio óptico y las ramas nerviosas respectivas. En cuanto a los medios transparentes, les mencioné entonces la córnea, el elemento más externo que protege, bien, actúa como un lente, el humor acuoso, que es esa sustancia anatómica que me separa a la córnea del cristalino, y por último tenemos al humor vítreo, que es el elemento responsable o ubicado entre la cámara ocular y el cristalino. Así se ve entonces una descripción esquemática de las partes del ojo. En cuanto a los anexos, ya conocemos algunos elementos anatómicos que se encuentran asociados a ojo. Por ejemplo, en el caso de las fascias orbitales, son esos elementos o pliegues que se encuentran asociados al interior del ojo. En cuanto a las membranas conjuntiva, corresponde también a esas estructuras que están separando el globo ocular de la cavidad o de la órbita. Los músculos del globo ocular son estos elementos que le dan movimiento de un lado u otro. En el caso de los párpados, corresponden a estos pliegues de tejido transicional que se encuentran protegiendo externamente al ojo. En el caso del aparato lagrimal, tenemos que hay unas células especializadas en la comisura de los párpados que producen ese elemento acuoso que mantiene lubricado el globo ocular llamado lágrima. Ok, ya hicimos referencia a estos elementos, lo que corresponde a las membranas conjuntivales. Tenemos la vulvar, pero pendiente con estas B, no es vulva de órgano genital externo de la hembra, sino referida al bulbo. La conjuntiva palpebral y el fondo del saco conjuntival. En el caso de los músculos, tenemos los músculos rectos dorsales, ventrales, mediales y laterales, los oblicuos dorsales y ventrales y el retractor del globo ocular. No es recto abdominal pendiente, estos son rectos oculares. Ok, aquí tenemos la descripción más específica de lo que corresponde a los párpados.
ese par de elementos anatómicos divididos en un párpado superior y un párpado inferior. Recuerden las comisuras. El tercer párpado o membrana nictitante, que corresponde a este elemento que les señalo aquí, es un elemento que permite la protección y lubrica también, distribuye el líquido que se produce en la glándula de Harder. Anatómicamente hablando, ella puede ser un problema cuando se protruye, cuando hay infecciones o algún proceso inflamatorio del tercer párpado. Entonces ella obstaculiza la visión en el ojo del animal y hay un procedimiento quirúrgico para removerla. Recuérdense, osteológicamente hablando, los huesos que conforman a la órbita, los límites y las diferencias entre especies. A nivel central, a nivel del sistema nervioso, les hice referencia a elementos anatómicos importantes que ustedes deben considerar. Ojo derecho, ojo izquierdo, hemisferios cerebrales, y recuérdense que este detalle, esta X que se forma, corresponde a un elemento anatómico llamado quiasma óptico. El quiasma óptico permite que todo lo captado por este ojo, el derecho, sea procesado en el hemisferio cerebral izquierdo. Y así, el ojo izquierdo capta información visual que es procesada en el hemisferio cerebral derecho. Llegamos al sentido de la audición. Vamos a hacer referencia al oído como el elemento anatómico responsable de captar y procesar esto. El elemento físico que estimula o que lleva el estímulo sónico corresponde a ondas de sonido, las cuales se desplazan en tres formas según un orden lógico y físico: por vía aérea, por vía mecánica y por vía hidráulica. En el caso de la captación del sonido y la vía aérea, tenemos que desde el exterior y hasta el tímpano, esas ondas suspendidas en el aire estimulan a ese órgano especializado llamado tímpano. En el caso de la onda mecánica, corresponde a la porción, al proceso de cambio que sufre esa onda de sonido desde onda a vibración a través del tímpano y otros elementos anatómicos llamados huesecillos o cadena de huesecillos. Y la última, la porción hidráulica, que corresponde al estímulo de esa vibración y el movimiento que sufren líquidos que se encuentran a nivel del oído interno, las endolinfas y las perilinfas. Ellas son las responsables de estimular un órgano sensitivo ubicado en el oído interno llamado órgano de Corti. Esto es importante porque el oído en conjunto tiene una conexión directa con la orientación, el equilibrio de los individuos. Si hay una alteración a nivel de oído, entonces la orientación y el equilibrio de los individuos se ve alterada. Comenzamos a definir entonces de lo más externo. Tenemos que todo este elemento anatómico externo corresponde al pabellón auricular, también llamada oreja del animal. Esta es importante porque es el órgano externo movible que permite la captación de las ondas de sonido. Tenemos entonces que, posterior al pabellón, comenzamos a describir entonces un oído externo, un oído medio y un oído interno. En la ilustración van a encontrar nombres ya conocidos que los estudiamos o hicimos referencia en el sistema respiratorio, como por ejemplo las trompas de Eustaquio. Recuérdense que la trompa de Eustaquio es ese conducto
anatómico que lleva aire al oído interno. Otros elementos anatómicos que están aquí, que vamos a describir, de lo más interno a lo más externo. Cóclea, este elemento que está aquí, los conductos semicirculares, el estribo, el yunque, el martillo, el tímpano, este espacio que se llama caja timpánica y forma parte del oído medio, y el conducto auditivo externo. Los músculos auriculares son otro elemento anatómico importante que le permite la movilidad, ¿bien? El movimiento del oído para la captación. Y también participan como un órgano estesiológico que le permite al médico veterinario tener referencia en cuanto a el estado de ánimo, el estado anímico del animal. La etología es la rama de la medicina veterinaria que se encarga del estudio de esas señales poco perceptibles que dan los animales para expresar o exteriorizar que se sienten bien o que se sienten mal. Así observamos como el pabellón auricular de un equino, cuando está incómodo, está hacia atrás. Bien, en cambio cuando está más interesado en algo que está sucediendo en su entorno, entonces se mantienen erguidas las orejas. Obviamente, tenemos unos casos donde el pabellón auricular y su movimiento es limitado. En el caso de los caninos de esta raza, sean Basset o cualquier raza de orejas caídas, observamos como el movimiento es limitado. Más sin embargo, los equinos, los felinos y los bovinos son la especie que expresa o exterioriza a través del movimiento de sus orejas más emociones. Tenemos que el pabellón auricular externo está conformado por cartílago conchal, el cartílago anular y el cartílago escutiforme. El proceso. El pabellón auditivo capta esa onda y por su misma morfología, su misma forma, la conduce hacia el conducto auditivo externo. Esa onda viaja por aquí y choca con la membrana llamada tímpano. Las vibraciones timpánicas hacen que se transmita esas vibraciones a través de la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo. Ellos están rodeados de linfa, de un líquido, y comienza el proceso de transformación de la onda de sonido como elemento físico a un elemento químico. La vibración de la linfa hace que ella se introduzca en mayor o menor grado en estos elementos llamados conductos semicirculares y la cóclea. Bien, allí la cantidad de líquido es procesada y transformada a conducción electroquímica a través de las neuronas que están aquí en este elemento que se llama nervio auditivo. Ok, aquí tenemos la ilustración más específica de los tres huesos de la cadena de huesecillos, el estribo, el martillo y el yunque. Recuerden a la trompa de Eustaquio también como elemento que conduce aire desde la faringe hacia el oído interno. En cuanto a los líquidos que participan en esa transformación del estímulo físico a químico, tenemos principalmente a la perilinfa y a la endolinfa. Aquí tienen una esquematización de lo que son los canales circulares y cómo se introduce el líquido por medio de la vibración de la cadena de huesecillos. Se va introduciendo aquí. Cuando este proceso se ve alterado principalmente por un cambio en la posición anatómica del cuerpo del animal, por ejemplo, cuando colocamos en supino a un canino,
observamos como al colocarse otra vez en prono, lo primero que hace es sacudir sus orejas. Con el sacudir de su cabeza y orejas, simplemente lo que hace es devolver el líquido que está ocupando este espacio hacia el oído medio. Como les mencioné, en el caso de la etología, observen cómo en estas imágenes encontramos la posición del pabellón auricular externo y el estado anímico del animal. El equino es el animal más expresivo con respecto a sus orejas. Llegamos al sentido del gusto y vamos a tomar como referencia a la cavidad bucal, que es el lugar anatómico donde reciben el sistema, el órgano del gusto. Tenemos que en la lengua vamos a encontrar unas células especializadas, unas estructuras que cuentan con células llamadas papilas gustativas. Hay 3 tipos de papilas: la fungiforme, la foliada y la circunvalada. En el caso de la papila foliada están ausentes en rumiantes. Eso le confiere una particularidad en cuanto a apreciar sabores a esta especie. Aquí tienen una ilustración de dónde se ubican, a qué nivel de la lengua. Principalmente es en la base de la lengua. Bien. Aquí tienen una ilustración de cómo captan, cómo perciben desde lo más externo hasta internalizar el estímulo de sabor. Los nervios que participan en ella, recuerden, el glosofaringio principalmente, y la posición anatómica del grupo de células que permiten percibir el sabor amargo, el sabor agrio, el sabor salado y el sabor dulce, que son los 4 sabores principales. Hacemos referencia a, en el caso del sentido del gusto y nuestras especies, en el caso canino y el felino son las especies domésticas que cuentan con un mayor nivel y número de células para percibir sabores. Recuerden también que vimos en sistema digestivo como la lengua, aparte de participar en el proceso de la masticación, de la aprehensión, lleva el agua principalmente desde el exterior hacia el interior de la cavidad bucal, pues también participa en el sentido del gusto. En el caso bovino, la aprehensión del alimento por el movimiento que tiene la lengua, pero considerando que en cuanto a sentido del gusto, el bovino es el más desprolijo o desprovisto de capacidad de percibir. Por ende, por eso podemos encontrar la explicación de por qué un bovino puede consumir tal cantidad de sal en esos saleros, en esos lugares donde ellos están lamiendo sal todo el día, en comparación con un canino que no tolera el sabor salado. Bien, asimismo los sabores amargos, el agrio, todos coinciden en cuanto al sabor dulce y la ubicación. Es uno de los sabores más agradables para todas las especies. En cuanto al sentido del olfato, vamos a hacer referencia a una descripción de la forma, cómo se percibe este estímulo. El sistema olfatorio no es solo perceptor de olores, sino que también activa y sensibiliza a otros sistemas neurales, que son el sustrato de respuestas emocionales y patrones conductuales. Así, el olor puede evocar reflejos autonómicos como la salivación y la secreción de jugos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque por la vía olfatoria nosotros vamos a tener la participación de un primer grupo de elementos anatómicos llamados receptores. Los cilios olfatorios que se encuentran a nivel de la cavidad nasal
La primera capa de neuronas, que son células olfatorias, ubicadas a nivel de las mucosas y de la pituitaria. El segundo nivel de neuronas, ya más especializadas, encontradas a nivel del lóbulo frontal del cerebro, en el bulbo olfatorio. Y en el caso de la vía de captación, tenemos tractos olfatorios, que son esas proyecciones que permiten la conducción de impulsos. Aquí tenemos la ilustración y tomamos como referencia el caso canino, puesto que de nuestros animales domésticos es el animal que cuenta con el sentido del olfato más desarrollado, por la cantidad de células de esa primera capa que se encuentran a nivel de los cornetes nasales, de la cavidad nasal en general. Bien. También encontramos la presencia de un elemento anatómico llamado órgano vomeronasal u órgano de Jacobson o de Jacobson. Ese órgano vomeronasal se encuentra a nivel del paladar duro o de la apófisis palatina del hueso maxilar y es el responsable de interpretar estímulos olfativos suspendidos en el aire, esas partículas químicas suspendidas en el aire, sea por la cavidad nasal o por la cavidad oral. Bien, a nivel de la cavidad oral encontramos cómo los animales van a hacer cierto movimiento, no de vocalización, sino de interpretación de esas partículas químicas que están en el aire, y ellos las frotan contra este órgano vomeronasal para su análisis. El órgano vomeronasal o órgano de Jacobson es especializado en el caso de los machos para percibir olores relacionados con la monta, con el celo de la hembra. Bien, por eso observamos como la mayoría de los machos domésticos elevan su labio superior y muestran la cavidad bucal, los dientes, en un momento o una reacción llamada reflejo de Fleming. No solamente es elevar el labio superior hacia arriba y hacer esta actitud, sino que en el caso de los caninos y los felinos observamos cómo solamente abriendo su cavidad bucal y dejando que ese volumen de aire ingrese, también pueden percibir, captar. Hay un momento que pueden sacar la lengua, exponer la lengua para facilitar el ingreso de aire, pero es el órgano de Jacobson el responsable